Buenas, bienvenidos a Sorollear, el espacio donde aprendiste que Sorolla también hacía acuarelas. Hoy en Sorollear, Sorolla y la Casa Real. Un momento, pero ¿no habíamos dicho que Sorolla era medio republicano y había llegado a hacer hasta un boceto para la cabecera del diario El Pueblo, que era el diario de Blasco Ibáñez? Sí es cierto que en la década de 1880 y 1890 casi todo el mundo tomaba a Sorolla como un republicano silencioso, es decir, que apoyaba a Blasco Ibáñez en todas sus ideas, aunque no fuera un grandísimo entusiasta y no lo expresase en público de manera habitual. Con todo, en aquellos años encontramos que Sorolla estuvo realizando pinturas vinculadas con la Casa Real, sobre todo durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, como un retrato que llegó a hacer en Italia por medio de fotografía de la reina entre 1887 y 1888, o el ya conocido Jura de la Constitución por parte de la reina, que empezó Francisco Jover y que terminó Sorolla en 1898, como vimos en el anterior vídeo. Aparte, entre 1903 y 1906, Sorolla realizó otro cuadro que le costó bastante sacar adelante, que es el de la Regencia, en el cual aparecen la reina madre María Cristina junto con su hijo, el ya nombrado Alfonso XIII. En esta obra ya sí posaron los dos para él. Bueno, pues ya está, entonces ya tenemos aquí a Sorolla instalado como pintor del rey y hay poco más que contar, ¿no? Pues no, porque el pintor elegido para realizar los primeros retratos del nuevo monarca no fue otro que Ramón Casas, el pintor modernista catalán. En ellos, pintados entre 1904 y 1905, el joven monarca aparece con un semblante que en la época resultó ser enfermizo y frágil, que no era exactamente la imagen que se quería vender la monarquía. Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Entonces, ahora que ya no interesaba a Ramón Casas porque no gustaba cómo representaba al nuevo rey, entonces ya sí que fueron a por Sorolla, que sí. Pues tampoco, porque ahí donde le veis, el segundo marqués de Viana, que era el caballerizo mayor del rey, que es el señor que aparece en la imagen a la derecha, le mandó a Sorolla restaurar su berlina con motivo de la boda de los reyes el 31 de mayo de 1906, la cual contenía pinturas de Vicente López. Mare de Deus, Ximet, con todo lo que habías hecho tú por el arte a estas alturas y te dedicas a restaurar berlinas. Es que esto no hay quien lo entienda. Tampoco pensé que Sorolla se traumatizó mucho porque tenías en marcha una exposición gordísima en París en la galería Jos Petit, en la cual de las 400 y pico pinturas que llevó vendió más de 350, lo cual fue un éxito rotundo. No obstante, en los siguientes meses, el cuñado de Sorolla, Juan Antonio García del Castillo, que era un experto miniaturista, recibió un encargo del propio Viana para que realizase un retrato a la miniatura de la reina. No sabemos en ese contexto si fue Viana quien aprovechó para encargarle a Sorolla un retrato del rey o si fue Sorolla el que se adelantó y solicitó realizar un retrato del monarca. En cualquier caso, en los siguientes meses, en el verano de 1907, fue convocado con su familia en la granja de San Ildefonso, en Segovia, para pintar a los reyes. Y aquí es donde vemos que Sorolla tomó una decisión muy inteligente, que fue la de retratar al monarca al aire libre, retomando la fórmula del éxito del año anterior del retrato de Raimundo de Madrazo en su jardín de su casa, que fue la comidilla de todo París, porque le encantó a todo el mundo. Lo que no pudo elegir fue que se le pusiera el traje de húsares, que es un traje realmente difícil de representar al aire libre porque brilla por todas partes, sobre todo al contacto con el sol. Y este cuadro le gustó a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, menos a Ramón María del Valle Inclán, que en 1908 realizó una crítica furibunda en la prensa. Dijo así: surgió ante mí, evocado por el recuerdo, el retrato de nuestro señor rey con bizarro atavío de húsares colorado. La obra maestra del genio levantino. ¡Oh, dolor de mi alma! ¡Cómo la vi con los ojos del espíritu! ¡Qué aridez! ¡Qué ausencia de emoción la que me dio al evocarla! Yo recordaba la palidez claustral de nuestro César y, trémulo de admiración, advertía como al ser pintado había sufrido una transformación parecida a la que sufren los cangrejos al ser cocidos. Esta observación me llenó de cavilaciones. ¿Sería esa la grande y moderna evolución de la pintura? Y ahora ya sabéis por qué Sorolla, cuando estuvo pintando para la Hispanic Society toda la generación del 98, ¿por qué se le olvidó a Inclán? Es que no se podía saber.
Además del rey, Sorolla aprovechó para retratar por primera vez a la reina Victoria Eugenia a la manera goyesca, es decir, con la mantilla de lujo. También la retrató al aire libre como al rey, lo cual a ella no la convencía mucho. Aparte, hicieron un cambio sobre la marcha, porque si lo veis en el boceto de la parte izquierda, la mantilla originalmente era en color blanco, mientras que a la derecha tenemos la obra final con mantilla negra. Gracias a la investigación histórica reciente hemos sabido el proceso de creación de estas dos obras, porque Sorolla se lo contó en una carta al conde de Villagonzalo y esa carta se ha encontrado en el archivo histórico de la nobleza en Toledo. La carta al conde de Villagonzalo dice así: la reina la pinto sentada, está guapísima, envuelta su cabeza y cuerpo en amplia mantilla negra, libre cuello y algo de escote, los brazos se adivinan a través de los volantes de la mantilla, la falda es de seda blanca con aplicaciones en el tul de seda que cubre todo el vestido. Destacaré casi todo el busto sobre el cielo azul con nubes. Una calle de árboles con fondo del palacio completan el cuadro. La reina está sentada en un banco de mármol blanco. El rey está a plena luz, poco fondo, pero vibrante de verdes variadísimos. Este retrato es verdaderamente difícil por lo cargado de detalles que está el uniforme y sobre todo por la brillantez fina de la luz solar reflejada. Ojo, que Sorolla allí también retrató por primera vez al príncipe de Asturias, que estaba recién nacido, y realizó muchísimas otras obras de retratos de familia y pasajes que hablaremos en otro vídeo. Pero como todo en la vida, resulta que las cosas no son tan fáciles, porque resulta que le escribió el marqués de Viana a Sorolla en septiembre de 1907 para decir que había estado en Inglaterra presentándole los cuadros en la corte a los reyes y el cuadro de la reina no había gustado absolutamente nada, porque no pensaban que una reina podía estar así representada sin todo su atuendo de poder. Claro, todas las referencias y la cita a Goya, eso los ingleses no lo vieron ni venir. En la práctica, lo que quiere decir es que Sorolla tuvo que hacer otra nueva tanda de retratos de los reyes, esta vez acorde a los gustos ingleses en cuanto al atuendo, en cuanto a que la reina en este caso ya va a estar en un interior, con su manto de armiño, con todos sus elementos de poder. En este caso, la reina Victoria Eugenia sí que les va a parecer una reina. Otro elemento muy interesante es que la siguiente exposición internacional de Sorolla en Londres, que fue la Grafton Galleries, esta ya fue patrocinada directamente por la Casa Real y por la Embajada de España en Londres. Eso quiere decir que Sorolla ya estaba empezando a ser interpretado por el poder como un elemento de embajada cultural en el extranjero. Ojo que aquí ya estábamos empezando a hablar de cosas importantes, porque resulta que la exposición de la Grafton Galleries, que a nivel económico no fue una gran cosa, sí que le sirvió a Sorolla para ganarse el grandísimo cliente de su vida, que fue Huntington, que a través de la Spanish Society compró bastante obra de Sorolla en esa exposición y fue donde se fraguó la conexión de Sorolla con la Spanish Society que le llevaría a realizar la exposición de 1909 en Nueva York. Y aquí nos vamos a encontrar con una controversia bastante importante. Por una parte, se nos dice que en alguna carta Viana menciona a Sorolla Huntington antes de que él lo conozca en la exposición de la Grafton Galleries de Londres, por lo tanto se da a entender que desde la Casa Real hubieran direccionado a Sorolla hacia Huntington cuando todavía no se conocían en persona, y por otra parte sí que podemos demostrar que Huntington y la Casa Real sí se conocían entre sí por un incidente que tuvieron en 1906 con una serie de libros que Huntington había comprado en una librería de París y que al parecer habían sido robados anteriormente en la Real Biblioteca. Eso no fue a más porque Huntington devolvió los libros inmediatamente, pagó los gastos de envío y además le regaló al monarca Alfonso XIII una serie de facsímiles de obras españolas que él estaba editando en Estados Unidos. Por ello, Huntington fue reconocido directamente como un interlocutor válido en los Estados Unidos y por una vía de entrada de la cultura española otra vez en los Estados Unidos. A partir de entonces sí podemos hablar claramente de una intencionalidad de la Casa Real a partir del Marqués de Viana de que Sorolla vaya encaminando sus pasos artísticos hacia la Spanish Society, porque hay como una insistencia bastante grande en decir
coge esta oferta de Huntington, hace esa exposición, después haz lo que te diga porque este es un chiflado por España y nos va a beneficiar mucho. Es decir, estaban utilizando el pincel de Sorolla para crear una embajada cultural en Estados Unidos y restablecer relaciones comerciales entre los dos países después del problemón de 1898, que no habían pasado ni 10 años. Y evidentemente, siguiendo los consejos de la Casa Real, Sorolla se encaminó a su exposición en Nueva York entre febrero y marzo de 1909, la Hispanic Society. Eso fue un completo éxito, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el propio Archer Milton Huntington en una carta a su madre en marzo de 1909. Dice así: no voy a seguir aburriéndote con la exposición de Sorolla. La trajimos a Nueva York casi de incógnito como lo había proyectado. Cuánto tiempo le dediqué, y trabajo, y paciencia, pero fue lo que se dice un triunfo. Los artistas la vieron como una invasión. Para los coleccionistas supuso la oportunidad de darle por asociación todavía más lustre a algunos nombres de latón. Los marchantes refunfuñaron entre dientes y me escribieron entusiastas misivas. Uno de ellos llegó a decir: España se hundió tras la derrota que les infligimos, pero ha respondido con el rayo del arte. El aire estaba por doquier impregnado del milagro. La gente citaba el número de visitantes y tenía continuamente en la boca las palabras resplandor del sol. Jamás había sucedido nada por el estilo en Nueva York. Los O's y A's empañaban las baldosas del suelo y los automóviles atascaban la calle. Asimismo, nos vamos a encontrar con que, a partir de 1911, con el contrato que firma Sorolla de las Visiones de España, en noviembre de ese año, el trato que va a tener con el rey va a ser un poquito más lejano, solamente por el hecho de que está bloqueadísimo con la cantidad de trabajo que va a tener de la Hispanic Society. Lo que sí que podemos ver es que a partir de esos años nos vamos a encontrar con que la relación entre Sorolla y el monarca es muy estrecha. Eso se percibe en el hecho de que Sorolla realizó una serie de peticiones al monarca, como por ejemplo que se hiciera una exposición de homenaje a Emilio Sala, que había sido una grandísima referencia a la pintura valenciana para él, y que llegó a realizarse finalmente en el Museo de Arte Moderno de Madrid a principios de 1911. O como por ejemplo, tras la muerte de Beruete en 1912, el homenaje que se celebró en la Casa Sorolla en el mes de abril, donde los monarcas asistieron a la exposición y que eso fue recogido también por la prensa. Bueno, entonces a estas alturas, ¿qué podemos decir sobre Sorolla? ¿Sigue siendo republicano o se ha hecho monárquico? ¿O sigue siendo republicano en silencio como se decía en la época de Blasco Ibáñez? Bueno, lo que tenemos claro es que con Blasco Ibáñez no se llevaba muy bien a partir de 1912 y además también tenemos una entrevista muy interesante de Martín Caballero en 1913 en la cual aclara su posición con respecto a la monarquía, porque Sorolla en este caso no es que fuera súper monárquico, lo que era súper alfonsino, era gran defensor del rey Alfonso XIII como monarca nuevo que iba a traer la modernidad a España y que iba a traer el progreso. Esa era la visión de Sorolla. De los últimos retratos concluidos que tenemos de Sorolla con respecto a la familia real, nos encontramos con uno que realizó para la reina Victoria Eugenia dentro del palco del Teatro Real, que lo encargó ella para los marqueses de Viana y que hoy en día se encuentra en la Fundación CaixaBank. En los últimos años, mientras Sorolla estaba terminando las Visiones de España, estuvo lucubrando la posibilidad de hacer un nuevo retrato del rey, en este caso un retrato cinegético o de Alfonso XIII como cazador. En este caso vais a ver que estaba intentando Sorolla hacer una representación de una de las aficiones que más le gustaban al monarca y al mismo tiempo estaba intentando equipararse a sí mismo como Velázquez, porque estaba intentando hacer un retrato de Alfonso XIII a la manera de el Felipe IV Cazador. Desgraciadamente de todo esto lo que conservamos son una serie de bocetos de Alfonso XIII cazando a tamaño real, hechos a carboncillo, y otro lienzo en los que podemos suponer cómo podría haber sido la obra y que se acerca mucho a esta estética velazqueña en el Pardo. Cuando Sorolla terminó por fin las Visiones de España en el verano de 1919, el monarca le envió un telegrama. Dice así: «Sea enhorabuena por haber terminado su colosal obra, que seguramente será admirada por las generaciones futuras como la fotografía pintada de la España del siglo XX
antes del salto hacia arriba que seguramente daremos. Un abrazo, Alfonso Rey. Y hasta aquí el Sorollar de hoy. Si te ha gustado este capítulo, dale al like. Si quieres comentarme algo, pónmelo aquí abajo. Y si te gustan los contenidos de mi canal, sígueme. ¡Hasta luego!